Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos encontramos para celebrar la palabra del Señor, es decir, conocer, saber lo que el Señor nos va transmitiendo a través de su palabra. Como todos los domingos recibimos 3 mensajes muy importantes, o podemos decir un solo mensaje, pero con algunas lecturas muy importantes. Las clásicas, digamos, en una estructura eclesial litúrgica son las 3 lecturas, la primera, la segunda y el Evangelio. Hoy escuchamos desde Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 15 del 1 al 2 y luego del 22 al 29. Decidimos no imponerles más cargas, nos dice hoy la palabra del Señor. En aquellos días, algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger a algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, con sobrenombre Barsabás, y Silas a Antioquía. Les dieron una carta autógrafa que decía: los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas, que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados, de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas. Adiós. Queridos hermanos, qué interesante. Aquí encontramos en este capítulo 15 una primera dificultad ya entre los cristianos, es decir, esta primera comunidad que entiende que en Jesús se encuentra la realización del plan de Dios. Toda la historia de salvación entonces encontramos realizada en la persona de Jesús. Comienzan las comunidades a expandirse. Aquí sobre todo le tenemos a Pablo y a Bernabé.
Y ya lleva un bojasai, y venían de Yarañe en la resurrección, elemento indispensable y fundamental. Pero pese ahí, y como comunidad, pero dos falta y la yagua carreras a belleja y señande. Porque justamente dice, algunos hermanos de los nuestros nos hemos enterado que fueron a hacer ahí un disturbio entre ustedes. Porque sin autorización, sin autorización de nosotros, dice, es decir, de la comunidad, de los que están al frente de la comunidad. En el capítulo 10 justamente de San Juan, que habíamos leído en el cuarto domingo de este tiempo de Pascua, habíamos hablado del famoso Tendotá, del pastor que nos conviene, es decir, del buen pastor. Es decir, tiene que haber una organización siempre dentro de la comunidad para poder llevar adelante este mensaje de salvación y el mensaje de la comunidad resucitada. Pero siempre oí algunos llevando falta y la yagua carreras a bellas a huella que quieren meter un poquitito. Ecatulo y papá, ecatula y pajape mozarambía lleva. Eso es como entrar en medio del rebaño a rejojaremondiel, etcétera. Y qué hueva llevas en Boiparapá a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, si ustedes no cumplen esto, si ustedes no hacen esto, si ustedes no se circuncidan, si ustedes no se hacen como los judíos, si ustedes, que en realidad son cosas no indispensables, absolutamente, entonces se van por las ramas, ya dejáis señal de allí. Y entonces crean dispersión, crean aquí, sobre todo en esa comunidad pagana que está comenzando a escuchar por primera vez toda la historia de la salvación que se les está presentando, comienza entonces a presentar confusión. A operar entonces con Bernabé y Pablo comienzan a hablar, a discutir. Esto de discutir sobre todo significa para nosotros ese diálogo. Da ella y la pecha, sino que comienzan a hablar, qué es lo importante y qué es lo esencial. Y que nada de acuerdo. Al final de cuentas, ellos tienen que bajar, dice, hasta Jerusalén. Y ahí entonces se encuentran con los apóstoles, es decir, con los tendotá. Vamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo. Hay una estructura, hay una jerarquía, tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo y sobre todo, como ellos envían después al final la decisión, dice luego, hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, nos hemos sentido empujados por la fuerza de Dios que quiere lo mejor para todos. Todos estamos abiertos entonces a la palabra de Dios, pero ciertamente que estando abierto a la universalidad, ñaños entuana, porque siempre todo apunta a la comunidad, al saber convivir, al entendernos y sobre todo saber comprender cuál es el mensaje de salvación, el mensaje de resurrección que Dios nos trae a través de la iglesia, a través de los apóstoles, a través de esta resurrección contundente del Señor para nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Hace pocos días, la policía de Hong Kong detuvo al obispo emérito de la ciudad, el cardenal Joseph Zen, de 90 años, y le mantuvo encarcelado durante unas horas. Le acusaban de respaldar un fondo de ayuda para atender a los encarcelados por las protestas contra el régimen que comenzaron en 2019. El hecho de no respetar a una persona anciana de alto rango en la Iglesia refleja la impunidad con que actúan las autoridades chinas. Por desgracia, la detención del cardenal Zen no es un caso aislado en un país donde la Constitución reconoce oficialmente la libertad religiosa. Un reciente informe de la organización Open Doors sitúa a China entre los países donde más se persigue la práctica religiosa y lo hacen con todos los recursos a su alcance. Vamos a verlo.
En primer lugar, la manipulación. El régimen comunista se empeña en alimentar la confusión, en presentar la religión como algo nocivo y ajeno a la cultura china. Estudiantes católicos de fuera de China denunciaron públicamente hace 2 años la manipulación explícita de las enseñanzas de Jesús. Un libro de texto oficial, editado por una universidad del Estado, incluía la conocida escena de Jesús en el momento de juzgar a una mujer sorprendida en adulterio. Al principio todo encaja, sobre todo cuando Jesús, tras pedir que lance la primera piedra quien esté libre de pecado. El problema es que cuando todos dan un paso atrás, Jesús termina lapidando él mismo a la mujer con este argumento: yo también soy un pecador, pero si la ley la aplicara a hombres sin pecado, la ley estaría muerta. En segundo lugar, la prohibición a los jóvenes. Al Partido Comunista le preocupa la formación de los más jóvenes, que no se dejan engañar por la propaganda oficial. En muchas regiones del país está prohibido terminantemente a los menores de 18 años entrar en una parroquia, una mezquita o cualquier tipo de establecimiento religioso. En el caso de los cristianos, lógicamente, no se puede bautizar a menores de 18 años. Esto es lo que lleva a muchas personas a practicar su fe de forma clandestina, en iglesias domésticas, fuera de los templos autorizados. En tercer lugar, la monitorización. Todas las actividades religiosas están controladas. La mayoría de los templos cuentan con cámaras de vigilancia que registran tanto a los pastores cuando hablan como a aquellos que asisten a las ceremonias. Entre las recomendaciones que reciben los pastores de las iglesias autorizadas por el gobierno está la de ensalzar las bondades del régimen, incluso cuando algunos pastores denunciaron el año pasado que les habían pasado un guión con 9 elementos para destacar sobre la doctrina del presidente Xi Jinping. En cuarto lugar, la discriminación laboral. Los funcionarios y empleados estatales, que son en porcentaje muchos más que en un país con economía de mercado, le deben lealtad al Partido Comunista. Profesores y empleados sanitarios deben participar activamente en las actividades del partido. Los cristianos, o quienes profesen cualquier otra religión, son excluidos de cualquier promoción laboral. Esa es la realidad en las empresas públicas, pero las privadas, sometidas también al control estatal, reciben presiones en caso de contar con personas que profesan alguna religión. Y en quinto lugar, los arrestos y detenciones. El reciente arresto, que le deja en libertad bajo fianza, del cardenal Zen, no es un caso aislado. Justo hace un año, en mayo de 2021, el obispo católico de la provincia de Henan, Joseph Zhang Guizhu, fue detenido durante meses junto a un grupo de sacerdotes y estudiantes de teología. Poco después, durante el pasado verano, 4 cristianos protestantes fueron condenados a penas de entre 18 meses y 6 años por vender dispositivos electrónicos que permitían leer la Biblia. Son algunos ejemplos de la arbitrariedad del régimen en materia religiosa. La persecución, que en algunos casos lleva al martirio, siempre es semilla de nuevos fieles. La realidad es que el número de cristianos en China ha crecido de forma constante en los últimos años. Open Doors estima que hay 96,7 millones de fieles en la actualidad, de los que la mayoría pertenecen a iglesias protestantes. En la Pontificia Universidad Urbaniana se vivió una escena de lo más atípico. Cantos y bailes antes de un encuentro entre el Papa Francisco y participantes del proyecto educativo Escolas Ocurrentes, recientemente convertido en Movimiento Pontificio Internacional. El evento reunió a estudiantes de toda América Latina y Europa que participan en la escuela Laudato Si para desarrollar proyectos sociales y ecológicos en sus comunidades. También asistieron algunos invitados muy especiales. Mr. Bono,
El Papa Francisco entró en la sala entre grandes aplausos y escuchó una interpretación instrumental de los alumnos antes de responder a sus preguntas sobre el cuidado del medio ambiente, incluida una pregunta de Bono. And I would like to ask His Holiness if he thinks that women and girls play the same powerful role in tackling climate crisis. Hay una frase común. Solemos hablar de la madre tierra, no del padre tierra. Como ejemplo de proyectos ecológicos innovadores, un hombre presentó el dispositivo que consigue limpiar agua sin electricidad. Y para sorpresa de los participantes, hasta el Papa Francisco tomó un sorbo. ¡Oh, my God! Antes de terminar el encuentro, más invitados especiales salieron de entre la multitud para saludar al Papa. ¡Bienvenidos! Las estrellas de fútbol Dani Alves, Maxi Rodríguez y Ronaldinho estrecharon la mano del pontífice y presentaron un videomensaje para promover un partido amistoso de fútbol por la paz. En el clip aparecen grandes jugadores de todo el mundo, entre ellos la leyenda del fútbol Diego Maradona, ya fallecido. Que los quiero a todos en el Olímpico, gozando del partido por la paz. Después le entregaron al Papa la camiseta con el número 10 para que el 10 de octubre juegue junto a ellos en el Estadio Olímpico de Roma, si su rodilla se lo permite. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos hoy en este sexto domingo ya del tiempo de la Pascua. Estamos escuchando esta lectura maravillosa. Yayujuma lleva dificultades en la comunidad. Moima ave lleva los yaui mimas y cuay, pero hay que ponerse de acuerdo. Yahuapú, ya calculaña, ñemonguetá, ya esa misma. Eva peñande yara los yerurea ñandea lleva. Anila ya entre las cosas lleva. No a ese estilo, justamente cuando nosotros decimos el estilo protestante, es justamente cada uno dice lo que quiere y como quiere, se mete, porque share con la interpretación de la palabra, no, es una comunidad. La Biblia se escribe dentro de la comunidad, responde a un contexto histórico. Ñande ya en el cuarto domingo, ni en la tendota. Es decir,
tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar, tenemos que saber verdaderamente lo que el Señor nos dice a la comunidad. La Biblia se escribe dentro de la iglesia. Porque algunos vimos que la Biblia cae no sé de dónde, como una cosa totalmente desencarnada de la realidad eclesial. No, la iglesia es la comunidad y la comunidad es la que tiene necesidad. Lo que estamos escuchando aquí son elementos que han sucedido dentro de una comunidad que necesita resolver sus problemas desde Dios. Por eso es Theos Logos. Es una estructura, ¿verdad?, de una organización, pero donde encontramos el Espíritu del Señor que está hablando a la comunidad. Tenemos que discernir, entender. Pero para eso siempre se necesita también alguien que nos oriente, que nos dirija. Segunda lectura, leemos desde el Apocalipsis, capítulo 21, del 10 al 14 y luego del 22 al 23. Me enseñó la ciudad santa de Ave Juan en su visión. Uno de los ángeles me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, a occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita que la ilumine el sol ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Queridos amigos, nos estamos encontrando aquí casi ya al final, ¿verdad?, del libro del Apocalipsis. Y ya nos está hablando de esta resurrección prácticamente, de este encuentro con el Señor. Estamos ya desde el Génesis, que hemos entendido cuál es la obra salvadora de Dios en la vida de la humanidad, en nuestra vida, en la creación. Amén. Y por eso el primer elemento que nos presenta es la montaña justamente. Desde la montaña Él está mirando, grande, elevada, y me mostró la ciudad santa. Es decir, desde este sentido que nosotros vemos y entendemos como el camino de santidad en que nos encontramos. La montaña, la ciudad de Jerusalén, presentada como la ciudad de Dios. La ciudad con las 12 puertas, en este caso se nos presenta, ¿verdad? Y el número también es muy interesante en la cabalística bíblica, numérica, lleva 3 hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este, 3 hacia el oeste. 3 siempre significa la perfección, siempre significa la presencia de Dios en la vida. Y si a Jerusalén se le está presentando, ¿verdad?, con las 3 puertas en cada una de las direcciones, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, la perfección de Dios que entra y que pertenece, allí es donde Dios se encuentra. Dios ha elegido Jerusalén justamente para manifestarse. A través de los libros históricos, los libros de Josué, el libro de los jueces. Ruth también entra un poco ahí como parte, pero sobre todo continúa en el libro de Samuel y en los libros de los reyes, ¿verdad? Estos son los libros considerados por nosotros los libros históricos. Y yo he elegido Jerusalén para manifestarme. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, pero sobre todo, cómo tenemos que, entre comillas, nosotros construir la ciudad de Dios.
En este sentido también muchos santos, ¿verdad?, que han reflexionado, sobre todo San Agustín, tiene todo un libro también que se llama La ciudad de Dios. Y ahí tento bebe ahí la yale mía lleva ya igual milla yetau o lleva ba esa va peñan de yara o ye cañan de ba esa va peñan de yara o cual cañan de la jape. Es decir, la ciudad santa, la Jerusalén, es el lugar donde nosotros tenemos que hacer presente a Dios, porque Dios ha elegido, dice, esta ciudad como la ciudad donde Él se va a manifestar. Pero dice, peñanderoga pues lleva, a ninguém a geográficamente a moyara ya ella sino que esto quiere decir que tu casa es la nueva Jerusalén, que nuestra ciudad es la nueva Jerusalén, que nuestro país tiene que ser la nueva Jerusalén, con estas características, donde la presencia de Dios es la que irrumpe nuestra historia. Aunque año no cambiáis, aunque ya puedan desde gente que lleva. Pidamos esta gracia entonces en este domingo, sexto domingo ya del tiempo de Pascua. Oye cuamana, andas ahí la oye cuana solamente peñan de conasome, peñan de ñame en forma personal, sino que ahora es la ciudad, es la comunidad que nosotros construimos, es la ciudad de Dios, es el Paraguay de Dios, es mi familia de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Dominical. Estamos haciendo nuestro camino, como siempre, con este sexto domingo ya del tiempo de Pascua. Oye, cuámara, lleva peñandere cobepe, Ñande Yaheshama, baramba, esa pa peñande Yara, oí peñande aputo ume, peñande ñame, peñandero gapupe, jacoñande netame, a ver. Qué lindo que es cuando entendemos de esta manera y cuando nos esforzamos todos, ¿verdad?, por hacer este camino de santidad. Veamos la tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia desde la reflexión, desde la palabra del Señor. Capítulo 14 de San Juan, versículos 23 al 29. El Espíritu les recordará lo que les he hecho, nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Quién me ama? Cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él y habitaremos en Él.
Quien no me ama no cumple mis palabras, y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo, me enviará el Padre en mi nombre. Les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. No se inquieten y no se acobarden. Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que hoy entonces nos viene a nuestro encuentro. Peñan de Yara, hoy cañan de sexto domingo, ya es a huella, ¿verdad?, del tiempo de la Pascua. Todo un camino que fuimos realizando. El quinto, el anterior, nos dejaba el mandamiento. Lleva, ámense los unos a los otros. El cuarto que nos decía Nicotepe Tendotá, no puede haber una anarquía en nuestra comunidad. Ese tercer domingo, en que sobre todo nos hablaba y nos decía, me amas más que estos, ¿verdad? Una misión que nos da el Señor. El segundo domingo que nos hablaba de la comunidad, justamente Tomás, pero no cree en la comunidad que le está diciendo que Jesús ha resucitado. La cena moinguino, peche cuaja, peche poa, lleva peñan de Yara, anda poco y nos dice, y el primer domingo, ciertamente, la resurrección. Este fenómeno que cambió nuestra historia y que cambia la vida de cada uno. La ñandea lleva da yaguere coino pe experiencia pe aveñan de yaran de hasita hoy la ña cambia. Siempre vamos a estar en lo mismo. Da ya poimo hay pecaña, ña continuata con nuestras aventuras y con otras cosas más. Ya priorizada la ñan de famoso tercer tiempo, allá venían de Yara, que venían de Yara, la peñan de Yara, do poco y no ñan de ñando, poco y no peñan de apunto, da jay cuaino, ba epalo yerure ñan de jamba, eisha bañan de jay cobana. Ciertamente que esas cosas seguirán, como lastimosamente nosotros vemos en nuestra sociedad, como el mal, ¿verdad?, nos está golpeando fuerte a nuestra sociedad. Muertes, asesinatos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Estamos en una anarquía total, ¿verdad? O faltaña de veñan de Yara, como el verdadero rey en nuestra vida, como el verdadero resucitado. Y bueno, en esta sexta semana tenemos entonces este Evangelio de San Juan. Pero dice, es el Espíritu, ¿verdad?, del Señor el que nos va a cambiar. El Espíritu del Señor, de cierta manera, nos dice que quien me ama, en primer lugar, cumplirá mi palabra. Primera cosa hoy, en de Mandu Página Ave San Juan. Porque si nosotros no vivimos de acuerdo a los criterios y los valores que nos deja el Señor, ciertamente que va a haber una anarquía total. Anarquía dice, cada uno hoy coña cane, a cada uno hoy apolo ya posea. A peaña de la ya con de Huitebe. Cada uno hoy apolo ya posea. O sea que nos falta verdaderamente hacer bien las cosas. Nos falta verdaderamente poner las cosas en orden, ¿verdad? Luego dice, quien no me ama no cumple mis palabras. O sea, esto es lo opuesto simplemente de lo primero. Hablando juya peñan de Yara bendiga tu y ando ya pomo ahí y ando ya poseo y veí, ¿verdad? Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, aquí el Señor le está asegurando bien y nos está diciendo bien. La sepumbo ea cuenta y la sheja es seu intbm. Sheja ebm porque ñan de Yara, el Padre nuestro Padre, Dios Creador. Eso es lo que quiere, la dignidad del hombre, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí viene ya una preparación. Ñande Manduaque, que el próximo domingo ñande ya celebra Tejina la Ascensión. Ñande Yara, ñande Yatama. Operaré con la ñande Yara, ñande Ejina. Y ñande. Ani peye puapute, peñemon bareteque. Y entonces el hecho de que yo vuelva al Padre les conviene a ustedes. Porque el hecho de que yo me vaya significa que después la fuerza del Espíritu del Señor vendrá a ustedes.
pende Weromandu Atan, ba Eva Bebe Yapona, ba ella va Bebe Yapona. Este es el llamado comunitario, queridos hermanos. Muchas veces nosotros, en el sentido religioso, pensamos que es Dios el que tiene que hacer todo por nosotros. Yande Yarako Yapomalo Yapoanaguri. O ya capaz mañana de peñan de la pena, lleva. Ñandego angañañe punuana ya guapu ya calcula ya hesha lleva ya reco pamanigo ñandera imbamanigo ya cua pamanigo ba epala ya poana. Importante entonces es dejarnos tocar por la fuerza del Espíritu del Señor, que nos anima, que nos fortalece y sobre todo nos hace tomar decisiones serias para construir el reino de Dios. Este sexto domingo nos habla de esto, queridos hermanos, el Espíritu del Señor que nos tiene que mover. Y en este sentido, para que después recordemos todo, dice lo que el Señor nos ha enseñado, lo que Jesús nos ha dejado, pero que al final de cuentas Él mismo dice, no son simplemente palabras mías, sino que las enseñanzas que Dios Padre nos ha dejado por medio de Él. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominicano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega.
fiel servidora, esclava de mi Señor. Tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia. Qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración. Eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré y yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré y yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos, reflexionamos sobre la palabra de Dios. En este bloque en que nosotros hablamos sobre el Espíritu. Jesús que nos promete la venida del Espíritu, el Espíritu Ruaj, el Espíritu de Dios. De esa fuerza del Espíritu que viene a nosotros, que entra en nuestro corazón, en nuestra vida. Ella mañana entender que el Señor envía a su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Ruaj, que interviene en nuestra propia historia. Entonces, en este bloque, Ñande Yarañe responde a las preguntas. Justamente queremos responder a una de las tantas preguntas que ustedes han enviado, queriendo saber qué significa ese ruaj, sobre todo, ¿verdad? Muchos preguntan, ¿qué significa el ruaj? ¿Cómo tenemos que entender? ¿Cuál es la diferencia también con el nefesh? Porque a veces hay terminología, dos términos en el hebreo, ¿verdad? El ruaj, que aparece ya en Génesis, en el capítulo 1, al inicio, luego era el Espíritu del Señor que aleteaba sobre las aguas. Y luego en el capítulo 2.7 del Génesis también aparece, pero ahí aparece el nefesh, Peñande Yara Petucue, lleva la esencia de Dios. Es interesante. Entonces el Espíritu, el ruaj que aparece aquí, hoy, que es el que vendrá sobre nosotros, tiene una significancia muy interesante, que es entonces el dinamizador, el que mueve, el ruaj del Señor. Esto nos tiene que ya llamar mucho la atención, ¿verdad? Porque quiere decir que el Señor,
cuando nos promete la venida del Espíritu Santo, este día en el Evangelio también, pero nos hace pensar cuál es nuestro compromiso como cristianos. Ruaj, espíritu animador, ánima, animación, alma, ya eñande lleva. Upeala ñanemongu eajina, upeala ñanemo punuña, upeago dice el alma. Pero de cierta manera, queridos hermanos, nosotros entendemos que el ruaj, ese espíritu del Señor, es Dios mismo entonces que viene, entra en nuestro corazón. Hoy que veñane ame allá peñane a punto v o peala ñanemo ñanemo punuña. Esto es lo que nos entusiasma, ¿verdad?, a nosotros como cristianos para poder obrar. Nosotros decimos luego que cuando ñande caigüe y nada ya posee las cosas, te falta ánimo, te falta alma, te falta el ruaje entonces. Penemo punuña. Y esto tiene también un significado profundo religioso, ¿verdad? Porque si no estamos llenos de Dios, evidentemente que tampoco vamos a movernos mucho. Como al revés, como nosotros sabemos que estos grandes santos que a nosotros nos estimulan dentro de la iglesia, nos estimulan en nuestro camino de fe, son personas que se han entusiasmado y han hecho tantas cosas por la iglesia, porque la iglesia quiere decir comunidad, queridos hermanos. Estos santos que han hecho tanto y han donado su vida por la comunidad, ciertamente entendemos solamente porque tuvieron el ruaje, es decir, el Espíritu de Dios, que los ha movido, les hizo hacer tantas cosas. Nosotros en la Biblia encontramos muchas veces esta expresión del ruaj. Uno de los lugares muy interesantes donde encontramos cómo los jueces, el libro de los jueces justamente, aparece 7 veces ahí esa palabra ruaj. Para estos jueces dice que son inspirados, son tomados por la fuerza del ruaj, son tomados. Dios que entra, poseído, ya hay señal de lleva, por la gracia y la fuerza de Dios que los empuja. Y ellos después lo que hacen es liberar al pueblo de situaciones en que se encontraban totalmente como encadenados o estaban poseídos por el mal, estaban poseídos por sus egoísmos. Entonces, upeala y pona mijina lleva la yale milla y cua mija cua beoía lleva esa papeñan de yara o esa caña de ahí. Yo les voy a enviar mi espíritu, la fuerza, el animador. A pendeo güero mandu a peteta la ceja PM va esa pañandeña ñera va eva la ya eva ekue aupea entonces ko angala pendemongu etaja pendemo pununita. Qué lindo que es eso entonces entender, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, cada día nos está entusiasmando y nos está diciendo, bueno, ánimo, fuerza, y ella pone a ver, ni que la haya pitado pesadina. Y esto es para aplicar a todos los estamentos de nuestra vida. Comencemos por lo más básico, primero por lo personal. Cómo nosotros nos encontramos ante el sentido de nuestra propia vida. Cómo nosotros nos encontramos entendiendo que el ruaj, es decir, el Espíritu del Señor, que está en medio de nosotros, ese nefesh que tenemos que despertar, que es el Espíritu de Dios ya en medio de nosotros, tomar conciencia, y el ruaj, entonces el Espíritu de Dios, peñan de kutu ia hina o peñan de mopunea hañan de mongu ea. Diga tú y la ya pita cristiano y ya guapujaña mañana huevena. Ya buana, ya pununea, ya ñe ponanduana allá ena. Ba eba si katula ame en mi hamba eba si katu allá po. Hamoñe ñamoñe punu beñanderoga pube. Ba esa ba si katu amonga cuayepa en el amor, en el entendimiento, en la sabiduría de Dios. Este es el camino de Dios, queridos hermanos. Por eso que hoy, con este sexto domingo, también es muy interesante todo lo que nos va presentando la palabra de Dios, porque al final de cuentas nos está estimulando a ser hombres cristianos, resucitados, seguidores de Jesucristo. Pero seguir a Jesucristo quiere decir demostrarlo y vivir desde la resurrección. Bueno, y este significado del ruaj, ¿verdad? Vamos a mirar por lo menos una partecita, porque toda esa huella tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, ya desde el Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces va hablando, versículo 2, el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas, es decir, es el que da el movimiento a la misma creación.
el sentido de lo que vemos, el sentido de todo lo que nosotros hemos recibido de Dios en la misma creación, y han entusiasma formal hoy, porque nosotros estamos viendo que esta naturaleza, esta vida, esta creación tiene vida, queridos hermanos. ¿Y de dónde viene esa vida? Y viene de esa vida, así por lo menos como lo explica a través de la terminología del Ruaj, que proviene de Dios mismo. Aupeañande, como parte de esa creación también hemos recibido la fuerza, el Espíritu del Señor. Bueno, esto como primer elemento, pero luego veamos un poco, porque en este domingo el Señor nos promete el Espíritu Santo. Sheya hatama, sheya poheyatama, anike pendecaiwe, anike peputaupebe, pemañae batejina. ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Ustedes ahora son los que tienen que trabajar, son ustedes ahora los que tienen que mover el mundo. Si existe pobreza en el mundo, no es porque Dios quiere la pobreza, es porque nosotros, ñande pitúa, en síntesis, ñande pitúa formal, porque ya huele copaitema, lleva la ya a las cosas, ya haré copaite. Quiere decir que ñande pitúa, quiere decir que dañañe forma poneira, dañañe forma poneira hoy. Y entonces, este es un gran desafío, queridos hermanos. Vean la ñande ya ella. ¿Saben cómo nosotros antes hacíamos para desafiar al otro? Apoconen ambire. Apoconen ambire. Apea la ñande ya era de este día. Apoconen ambire será porque de erecopa ande pitu andere yapoy. Va el andenetame hoy entonces campesinos sin tierra. Va el andenetame hoy entonces niños entonces sin padres. Niños analfabetos, niños en la calle, indígenas, semáforo, o yeruré, de y limosna. Movio en la pende institución, fuera, pende pituas, amigo. A ro desafía, a poco de nambires, de ya este día. Justamente es la fuerza del espíritu, el ruaj, ¿verdad? Que nos tiene que animar. Y fíjense, ¿verdad? De nuestra misma sociedad, cómo estamos. Asesinatos, maldades. Es decir, ¿quién está venciendo y quién está llevando la política de nuestra vida? Que tiene que ser la política de Dios. Y entonces este es el gran desafío. Si el Señor nos promete la venida del Espíritu Santo y nos dice que Dios mismo tiene que estar en nuestra comunidad, en nuestra vida, que ñande ne ira ñapunja ne ira yaku ejina peñande yara oyerure haisha ñande. Y entonces volvemos, como tantos libros, ¿verdad?, de la Biblia nos presenta y nos dice, estamos lastimosamente, ¿saben en qué cosa nos dice el Señor? Estamos sinceramente nosotros viviendo todavía en la anarquía, dice sobre todo el libro de los Jueces, por ejemplo. Aquí falta el tendotá, aquí falta la fuerza de Dios. Aquí falta alguien que verdaderamente nos estimule, nos anime, nos dé fuerza para que nosotros podamos hacer el bien, queridos hermanos. La comunidad camina en la medida en que también nosotros nos organizamos. Aupear los desafíos en este día, peñan de yara o ñande. Aupeare, alleva, ñande ya, ore mitano, algunos gatos peor vemos hoy porque un acá llevan la incume a ver a poco de nambires y le está desafiando, entonces upeaña de mungueja se lleva. O si no recuerdo otro, ¿verdad?, que ponía una raya ahí en el piso, una raya son cosas, ¿verdad?, queridos hermanos, pero que nos hacen recordar. Si gente ve con ambas con años de mandó a mi jangua, pero peñan de yara ni eru vive y cua mi jangua va para los yerure añan de yara. Es la promesa del Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo, es lo que viene en nuestra vida, pero es esto lo que a nosotros nos tiene que despertar. Nos tiene que despertar para que nosotros podamos actuar. Y entonces por eso el Señor continuamente a través de su palabra ñane atoina, añanere noina. Y hoy a través de esta palabrita clave, la palabra clave del día de hoy es la palabra ruaj. Es una palabra hebrea, pero que tiene el
la significancia, queridos hermanos, el significado profundo, ¿verdad? De que es el Espíritu del Señor que nos anima, que nos entusiasma, que nos gobierna y que nos empuja, ¿verdad? Para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Tampoco quiere decir, ¿verdad?, que es el Espíritu el que hace todo por nosotros, porque Jesús mismo, ¿verdad?, hoy en el Evangelio, cuando hablaba de esta palabra, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu que vendrá a ustedes, dice, Él les recordará todo lo que habíamos hablado nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido, verdad?, que venga a recordarnos? El sentido de recordarnos quiere decir que ñande, entonces ya yesa cuara ya pea con ñande yara ima con ñande hamba ericola ñande na ya puñaina. Ahí está el sentido. Entonces no quiere decir que el Espíritu Santo vendrá para que Él haga todo por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Daja ella lleva peteima shu o ñande abutebe a ojo ya poñande en ba ñande ya ibota ya yerure jube lleva. El Espíritu Santo estilo pokra lleva o ya po ya rezo ya po mi se pe ya po mi se amo ñande yara Espíritu Santo ya popa y coteme copea etcétera. No, aquí entonces viene justamente el Espíritu Santo como la fuerza de Dios, el ánimo que nos entusiasma, que nos fortalece, que nos anima, y entonces nos dice, bueno, hijo mío, asume un poco tu responsabilidad, lo que a vos te corresponde. Y por eso la definición, ¿verdad?, de esta palabra es tan interesante. Jesús lleno del Espíritu Santo y no obrando, sino por medio del Espíritu Santo. Él mismo dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, Él está obrando por Él. Entonces lo manifiesta con todos sus gestos también. Jesús con sus obras, ¿verdad?, está obrando, está realizando a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que entusiasmar, porque si Jesús obra con la fuerza del Espíritu Santo, quiere decir que Él está animado por la misma fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios que está actuando, ¿verdad?, con sus gestos, con sus acciones. Que a través de nuestros gestos, a través de nuestras acciones, y eso significa a través de nuestro comprometernos con el Señor, es como nosotros vamos a cambiar el mundo. Es como nosotros vamos a cambiar nuestra sociedad. No pidamos simplemente, queridos hermanos, que Dios realice todo lo que nosotros en realidad tenemos que realizar, lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí viene el compromiso, en este domingo tan interesante y tan importante para todos nosotros, queridos amigos. Para que el Espíritu sea derramado y reconocido, es preciso que Jesús se vaya. Y eso es lo que va a suceder. Por eso la introducción también de las lecturas, así sobre todo como San Juan nos presenta, antes de pasar de este mundo al Padre. Esta es la introducción que San Juan nos pone. Jesús antes de pasar de este mundo al Padre, y ahí nos deja su enseñanza, nos deja su mandamiento, nos entusiasma, nos anima y nos dice, dale fuerza, el Espíritu mío, el Espíritu de Dios, el Ruaj, pero para que les anime a ustedes, para que como comunidad puedan trabajar. Y allí que no vea, lleva. Con la fuerza del Ruaj, con la fuerza del Espíritu de Dios, para transformar nuestra vida, para transformar nuestra familia, para transformar nuestra sociedad, para transformar nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno, queridos hermanos, en este domingo, les mantenga siempre en la fortaleza y con la gracia del Espíritu que nos anima. Ni que ya en la depre, al contrario, fortalezcámonos con el Espíritu de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.